Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spy Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, el señor Ángel Di María acaba de cargarse él solito el Villarato, que me cuelga de aquí un rato. ¿Sabéis lo que es el Villarato, no? El Villarato es esa teoría que sacó el señor de Las, el Relaño, diciendo que al Barça no le pitaban penaltis, le expulsaban a más jugadores, le expulsaban más jugadores al equipo rival, que al Barça no le expulsaban a jugadores. Bueno, toda una serie de una especie de trama conspiranoica que en lugar de basarse en lo que hacía el Barça en el terreno de juego y como consecuencia de eso provocaba más penaltis, cometía menos penaltis y provocaba más tarjetas, en lugar de pensar, bueno, vamos a analizar a ver qué hacía ese Barça y a ver si el fútbol explica esas métricas de menos penaltis, menos expulsiones, más expulsiones del equipo rival, más penaltis a favor, etcétera. Vamos a ver, no, ellos automáticamente revirtieron, vieron la discrepancia entre tarjetas y penaltis con respecto al resto de equipos y automáticamente se tiraron a decir que era un tema de árbitros porque, claro, estadísticamente le llamaban anomalía estadística. Agárrate los huevos. Anomalía estadística. Es decir, que si tú por lo que sea te vas un día a una fiesta con amigos y eres el único que mide 2 metros y nadie pasa de 1,80 m, no serás parte de la estadística, serás una anomalía estadística porque mides 2 metros. Es acojonante. Esto lo han llegado a decir algunos youtubers que dicen tener un canal solo para gente inteligente. O sea, es acojonante. Bueno, pues esto del Villarato, señores, con Di María acaba de quedar enterrado. O sea, un exmadridista es el que destapa que lo del Villarato evidentemente era por temas futbolísticos, porque básicamente lo que Di María reconoce es que la única manera de parar al Barça era pegando, era soltando patadas. Os voy a leer algunas de las declaraciones que han publicado en Mundo Deportivo sobre lo que dice Ángel Di María, porque es acojonante, porque eso explica mucho de aquella época, de cómo los equipos se veían obligados a pegar, y lo curioso no es que el Barça tuviera más tarjetas rojas a favor, es decir, que expulsaran a más jugadores. Lo que seguramente es aberrante es que cuando se enfrentó a ciertos equipos, incluido el Real Madrid, aún no tuviera más tarjetas rojas a favor, o más penaltis, o más cosas, porque seguramente si revisamos algunos de aquellos partidos, ya recordamos que el equipo de Mourinho, particularmente en la época de Mourinho, lo único que daban era dar leña. Era lo único que hacían, repartir palos en todos los partidos viendo la permisividad del árbitro. Es más, yo creo que aquellos partidos con VAR el Madrid no acaba ni un solo partido con los 11 jugadores y en alguno habría recibido una sanción o debería haber recibido alguna sanción ejemplar, como por ejemplo cuando Pepe le pisó la mano a Messi, de forma totalmente deliberada. Bueno, vamos a leer las declaraciones de Di María porque vais a flipar en colores y para mí esto explica mucho mejor el Villarato que lo que nos quieren vender siempre desde Madrid. Es que los números, es que no sé qué, es que la anomalía estadística. ¿Pero quién os ha metido esa de la anomalía estadística en la cabeza? ¿Que sois tontos? Bueno, vamos a ver lo que dice Ángel Di María, que sobre todo se refiere mucho a la Copa del Rey que ganó el Madrid en Mestalla el 20 de abril del 2011 por 0-1 al Barça, en aquel partido en el que le anulan un gol a Pedro por un fuera de juego, habría que también verlo con VAR, y donde Undiano Mayenko simplemente permitió todo tipo de faltas y patadas a los jugadores del Barça, Pepe, Arbeloa, Ramos, Xavi Alonso y el propio Di María, que también reconoce que soltó patadas que no solía soltar, porque si al Barça no le pegabas, no había forma de ganarlos, ¿no? Bueno, pues que recordar aquella final, el Barça la pierde en la prórroga. Hubo pisotones. Bueno, es que el Madrid era muy puerco en aquella. Para mí es una época oscura del Real Madrid. Un equipo que ante la impotencia de ver un Barça superlativo, cada partido era una batalla campal. En cada partido había lío por culpa de esta gente. Y luego encima a veces nos encontrábamos que el propio Mourinho le intentó sacar un ojo a Tito Vilanova por detrás. Bueno, unas cosas. Dice lo siguiente Ángel Di María. Dice, la única manera de ganarle a ese Barcelona era pegando, metiendo y corriendo más que ellos. Y eso llevó de alguna manera a que se caguen a piñas dentro de la cancha. Es decir, ellos ya iban con la mentalidad deliberada a que hubiese mal rollo, a que hubiese lío, a que se cascaran. Pero esto emanaba del Real Madrid, no del Barça, que luego decían, no, es que en la selección hay mal rollo y tal. Bueno, claro, tienes a unos futbolistas que netamente
Los futbolistas del Barça no son tontos, los de la selección. Ya sabían que estos salían a cascar, porque esto lo ves. O sea, tú sales a jugar y te están cagando a palos todo el partido. Hombre, hay una consigna, es obvio. Y si encima el árbitro, que esto es una cosa que no se entiende, que luego la comentaré al final del vídeo, que los árbitros quieran o no protejan al equipo que intenta jugar y no hagan nada contra el equipo que pega. Esto es ya despampanante. Bueno, pues en aquella época, que por cierto, se suponía que estábamos pagando a Negreira, oye, venían estos a zurrarnos y aquí no pasaba nada, ¿eh? Ni Negreira ni pollas en vinagre. Por cierto, que quizá hasta se desmonta el Villarato y se desmonta el caso Negreira con esto que dice Di María, evidentemente. Dice, por momentos tenía miedo de que lesionasen al enano, en referencia a Messi. Me preocupaba más porque no le pase nada que por otra cosa, decía el jugador que ahora está en el Benfica, ¿no? Y se refiere, evidentemente, a Leo Messi, que era imparable en aquella época. Dice, el partido en Mestalla, dice Di María, espera que lo he perdido de vista, el partido en Mestalla fue durísimo. Esa final era patada y patada. En un momento le tuve que pegar una patada a Leo, que se nos iba de contra. Lo levanté y le dije, perdón, enano, pero si no te bajaba, nos podían hacer el gol. O sea, es acojonante, tío. Es acojonante. Dice, no me quedaba otra opción, era jugar de esa manera. Era imposible de parar, dice Di María. O sea, es increíble lo que está reconociendo aquí el Fideo. Básicamente te está desmontando de un plumazo el Villarato y Negreira. Porque recordar que en muchos de esos partidos, sí, creo que a Di María al final lo expulsaron en esa final, ya en los últimos instantes, en la prórroga, porque el Barça perdió ese partido en la prórroga. Pero vamos, lo que está claro es que para mí queda muy claro que no solo el Real Madrid. Había muchos equipos que entendían que al Barça la única manera de pararle era pegándole patadas. Bueno, lo está reconociendo el propio Di María. Entonces, claro, cuando hablamos de más penaltis y más tarjetas rojas, hombre, es evidente que el Barça de aquella época movía el balón de una manera y tenía unos jugadores que de la manera que tenían de jugar provocaban muchas faltas y provocaban que el rival se viera obligado a cometer esas faltas. Y eso redundó más tarjetas amarillas, más rojas y más penaltis. Es la explicación y te lo está diciendo claro. La estrategia del Real Madrid no era otra que salir a pegar palos. Y aquí viene la parte del arbitraje, que también quiero comentar, más allá de cómo Di María desmonta el tema del Villarato y de Negreira. El tema del arbitraje, señores, los árbitros podrían cambiar el fútbol. En lugar de ser objetos pasivos que están ahí dentro y que solo son fuente de polémica, si se pusieran un poquito las pilas, si tuvieran un poquito de voluntad, un poquito de iniciativa, podrían cambiar el fútbol, podrían generar reglas, podrían proteger a los equipos que intentan jugar, podrían reunirse y decir, oye, aquí hay equipos que sabemos que son netamente pegadores, ¿sabe? Porque esto vamos, es que, a ver, descubrir que en aquella época el Madrid salía a los partidos a pegar patadas, bueno, es cojonudo que Di María nos lo reconozca, que ya tenían claro que era la única manera, porque los demás ya lo teníamos claro. O sea, yo ya recuerdo esos partidos y para mí el Madrid salía directamente a cascar, pero eso estaba clarísimo. Arbeloa era un puerco de cojones, Pepe era otro, Ramos ni te cuento. Vamos, pero es que esto era clarísimo. Lo que pasa aquí, Xavi Alonso, aquí se contagiaron todos porque Mourinho, impotente a nivel futbolístico, se encargó de crear un equipo de jugadores leñeros a pegar y punto. Y esto lo teníamos todos claro. La cuestión es por qué el arbitraje no hizo nada para proteger al equipo que quería jugar versus al equipo que quería romper piernas. Esto es lo que no se acaba de entender. ¿Por qué el arbitraje ya en 2011 era tan zoquete? Ya eran tan tontos. Bueno, pues pensar que yo pienso que esto sigue pasando, porque sin ir más lejos, no sé si fue el año pasado o hace dos, el año pasado creo, un Getafe-Barça, primer partido de Liga, y el árbitro a quien protegía, al equipo que pegaba patadas. Es que el Barça en muchos partidos acaba con las mismas tarjetas que el rival. Con las mismas, haciendo la mitad de faltas, menos graves, muchas tarjetas por protestar. Es que es una puta locura. Y esto no lo acabo de entender. No acabo de entender que los árbitros, viéndolo, no atajen a los equipos duros, a los equipos que se ve. Y te digo, si no lo ves y eres árbitro, no eres apto para ser árbitro. Porque los que somos aficionados y estamos viendo el partido, esa táctica, esa estrategia de pegar, la vemos. Si a nosotros no nos engañan, la vemos. La cuestión es por qué los árbitros se dejan engañar o, peor aún, no lo saben ver. Bueno, vamos a estar hablando, como digo, de Casado. Se merece un vídeo, porque se merece un vídeo por la reflexión que requiere la cantera del Barça. El otro día Raúl,
el exjugador del Real Madrid y entrenador del Castilla, que no sé si lo sigue siendo, decía que el Real Madrid es la mejor cantera del mundo. Bueno, no lo sé. Para España creo que la más productiva ha sido la del Barça, porque con la del Barça es que se ganó Mundial y 2 Eurocopas, y ahora mismo vuelve a ser la del Barça la que está liderando la selección española. Aunque Pedri no sea canterano del Barça, pero casi como si lo fuera, por lo joven que vino y por lo joven que se le hizo debutar y la confianza que se le dio en el Barça. Pero es que lo de Marc Casado está empezando a ser ya un escándalo mundial. O sea, el pavo se acaba de posicionar como un mediocentro que a este ritmo se va a convertir en uno de los mejores mediocentros de Europa. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir que Marc Casado, que lo venía haciendo muy bien con Marc Márquez en el Barça Athletic, iba a pegar este salto de calidad tan rápido? ¿Y quién nos iba a decir que la lesión de Marc Bernal iba a ser sustituida por un jugador como este? Que repito, los jugadores de la selección, algunos que han hablado en los medios, como Brian Zaragoza o el Pino o el propio seleccionador, todos están diciendo que están flipando, no solo con el partido, sino como Casado como futbolista, que lo ven en los entrenos. Están alucinando de lo bien que juega, lo bien que lee e interpreta los partidos, que esto en el Barça Athletic ya lo tenía, pero es que desde que está en el primer equipo del Barça, yo muchas veces en los directos lo he dicho, es que Casado muchas veces es el único que no baja el nivel. O sea, es el único que mantiene el nivel. Tiene un criterio, tiene una forma de salir con el balón, tiene una forma de leer, tiene una forma de coordinar. Y encima, con la presión y cómo dónde posicionarse para ayudar a sus compañeros y recuperar balones, es también un fenómeno. Y esto me trae nuevamente al tema también del físico, ¿no? Fijaros qué jugadores están triunfando en el Barça y están haciendo triunfar al Barça. Pedri, ¿es físico? No, tiene talento. Casado es físico. Y no me equivoquéis. Evidentemente que están preparados físicamente para sostener y pelear. Pero cuando digo físico, no son jugadores netamente físicos. No son jugadores que tú los verías y dirías, uy, qué fuerte que es este jugador. Mira, es como Khedira o es como Tchouaméni. Estamos hablando de jugadores que son chiquititos, que no son portentos físicos, que evidentemente están preparados, pero no son portentos físicos. Y fijaros, Casado, Pedri, Gavi, el propio Fermín. Estamos hablando de jugadores pequeños, habilidosos, que saben lo que tienen que hacer, que tienen buena lectura de partido, que tienen técnica. Todos ellos no solo están triunfando en el Barça, sino que encima ya están siendo convocados por la selección y muy posiblemente serán parte de la base de la selección española del futuro. Nuevamente, reflexión que vengo apuntando en el pasado. El Barça necesita talento, no físico. El Barça tiene que promocionar y tiene que apuntar siempre al talento, porque el físico, como estamos viendo, un jugador con talento, si lo preparas bien físicamente, aunque sea físicamente, valga la redundancia, más pequeño que los demás, no sufre, porque ya consigue con su talento idear mecanismos para esconder su deficiencia física a través del buen fútbol. Y esto lo ha hecho Pedri, esto lo hizo en su día Iniesta, lo hizo Xavi, que de fuerte no tenía nada, y lo hizo Messi, que era chiquitito, lo hizo Pedrito, Pedro, ¿os acordáis de Pedro? No era un portento físico, lo hizo David Villa. Hay muchos jugadores en la historia del fútbol que demuestran que a veces el tamaño no es lo importante. Por eso cuando hablamos del físico, estos jugadores te demuestran que el físico no es lo más importante. ¿Qué es importante? Obvio. ¿Lo más? No. Yo creo que es más importante, para mí, para mi gusto futbolístico, es más importante el talento. ¿Qué es lo que está exhibiendo Marc Casado o lo que ha exhibido Marc Casado con la selección? Hasta el punto que, repito, que es que como siga este ritmo, igual sienta a Zubimendi, que era el fichaje que quería hacer el Barça como un imperativo necesario y vamos, no se podía competir si no fichábamos a Zubimendi. Pues mira, te ahorras 70 millones. Lo que tienes que hacer es mejorarle el contrato a Casado, subirle la cláusula de rescisión pitando y vas a tener medio centro para los próximos 10 años. Mínimo. Eso si es que no aparece Marc Bernal y le quita el sitio. Claro, porque aquí tenemos a ver, cuando se recupere el año que viene Marc Bernal, a ver de qué pasta está hecho Marc Bernal, que era en realidad el jugador que Hansi Flick había elegido para ocupar esa posición de medio centro. Una posición de medio centro que, por otro lado, sabemos que en el Barça es ultra crítica por la forma que tenemos de jugar. Señores, desde aquí aplaudir a la cantera del Barça, que ponerse de pie y aplaudir a la cantera del Barça, aplaudir a Hansi Flick por darle minutos a jugadores jóvenes como el Marc Bernal antes de que se lesionara y ahora Marc Casado, porque fijaros el salto de calidad, apostando por los jóvenes, haciendo que hagan ese clic que dijo Marc Casado que había hecho con Hansi Flick, para ahora tener jugadores de primer nivel sin tener que ir al mercado, siendo ahora mismo uno de los equipos más temibles de Europa
con jugadores que están en una forma y con un talento excepcional, porque está todo el mundo, como digo, flipando con Casado. No te digo ya en Madrid, que están viendo nuevamente que el Barça, desde su cantera, está empezando a sacar una camada de jugadores que flipas, porque súmale a Casado, como os decía antes, Gavi, sumarle a Fermín, sumarle a Lamine Yamal, sumarle a Cubarsí, sumarle a Alejandro Valde. Claro, es que el Barça es suma y sigue, suma y sigue. Y luego Pedri, que no nos vamos a contar de la cantera, pero bueno, que vino con 17 años, muy joven al Barça. Así que nada, desde aquí, felicidades para Casado, felicidades al Barça por conseguir que el talento llegue al primer equipo y ahorrarse unos millones, porque en el contexto actual del Barça, tener este tipo de soluciones en la casa, en la cantera, es un milagro y es una cosa que yo creo que la apuesta ya se sabe cuál tiene que ser, es potenciar la cantera, potenciar el talento en la cantera, no el físico, llevar arriba a los jugadores que tengan realmente talento. Miraos con Fermín, es que no le da el físico, es que no le da el físico. ¿Qué decían los entrenadores? Bueno, aguantémoslo, aguantémoslo. Es que no le da el físico. Bueno, aguantémoslo, aguantémoslo. Y cuando le dé el físico... Mira, en cuanto el físico más o menos ya le ha dado, Fermín al primer equipo y vamos, estrella de las Olimpiadas, un jugador que ya se ha consolidado en el primer equipo. Por eso digo, por eso siempre insistiré en el tema del físico y en el tema del talento. Si hay que perseguir algo, el Barça tiene que perseguir el talento. Y si no, volver a mirar el partido que hizo ayer Casado. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!